Buenos Días Boone y bienvenidos a episodio 2. Soy Hugo Zarowski, productor de la temporada 8. Este episodio marca el comienzo del mes de la Herencia Hispana. Tenemos mucho planeado y no puedo esperar para celebrar con ustedes. Para comenzar, vayamos a Kat para escuchar solo los titulares. Buenos Días Boone, yo soy Katy Salgado. Hoy es 15 de septiembre, el día que se comienza el mes en que se celebra la Herencia Hispana. Dura hasta medio octubre, donde después sigue la celebración del Día de los Muertos. Manténganse atentos a los episodios que siguen, que haremos algo especial para celebrar aquí también. La Herencia Hispana ha sido celebrada en los Estados Unidos desde 1989 tras la proclamación del presidente George W. Bush. Es un mes que resalta la historia, cultura y contribuciones de ciudadanos latinoamericanos tras varias generaciones atrás. Personalmente, yo estoy muy orgullosa de mi herencia y orígenes mexicanos. De ellos, vivo lo mejor de dos mundos completamente diferentes. Siguiendo con los reflejos deportivos. App State jugó contra Southern Miss este último 13 de septiembre, donde desafortunadamente perdimos. Fue un juego que se jugó con más defensa que nunca hemos usado, y aún no fue suficiente. Tenemos un partido fuera de casa el próximo 27 de septiembre, donde jugaremos contra Boise State. Al menos que viajes para ver el partido, reúna unos amigos, ordena unas salas y prepárense para transmitirlo en casa. Para quienes están ansiosos por el próximo partido en casa, esperen un poco más. App State tendrá su próximo partido en La Roca este próximo 4 de octubre. Les dije a mis amigos, lo puse en mi horario y espero lo mismo de ustedes. Un recuerdo que el estadio Kid Brewer actualizó su póliza de entradas para permitir la entrada únicamente con su boleto de billetera digital. Una vez que haya retirado su boleto de estudiante, asegúrese de descargarlo a su billetera para evitar problemas a la hora del partido. Nos vemos ahí. Ahora regreso con Hugo. Ahora Damaris va a cubrir un curso intensivo sobre la historia de la música hispana. Yo soy Damaris Franco Villalobos y a través de décadas y continentes, la música latina ha moldeado la cultura y ha inspirado generaciones. En este segmento miramos hacia atrás a las leyendas que abrieron el camino para los artistas que amamos hoy. Empezando con los años 30 a 50, la música latina empezó a cruzar fronteras. Celia Cruz, la reina de la salsa, llevó los ritmos afro-cubanos al mundo entero. Y en Nueva York, Tito Puente, el rey del timbal, mezclaba jazz y ritmos caribeños, abriendo camino para que la música latina entrara a la cultura popular estadounidense. Esta fue la base del sonido que más tarde dominaría los escenarios globales. Durante los 60, la salsa se convirtió en un movimiento cultural. Carlos Santana electrificaba el público de Woodstock al fusionar rock y ritmos latinos, demostrando que la música no conocía fronteras. Moviendo a los años 80, los ritmos latinos invadieron la radio y la televisión. Gloria Estefan y Miami Sound Machine pusieron a todo el mundo a bailar con conga, llevando la música latina a la cima de las listas de pop en inglés. En México, Juan Gabriel se convirtió en un ícono con baladas apasionadas y presentaciones inolvidables. Seguimos en los 90s, la música latina dio un salto histórico hacia la cultura popular global. Selena Quintanilla llevó el Tex-Mex a un público internacional y Selena se transformó en un símbolo de la juventud latina. Ricky Martin ascendió la explosión latina con Livin' la Vida Loca. Esta fue la década en que la música latina dejó de ser un nicho, pero se convirtió en fenómeno global. Los 2000 trajeron una ola imparable de estrellas latinas. Shakira fusionó rock, pop y ritmos colombianos, conquistando tanto a Latinoamérica con su estilo único. Daddy Yankee lanzó Gasolina y con ella encendió la llama de reggaetón, un género que pronto dominaría. Mientras tanto, Juanes llevó el rock en español a nuevas alturas con himnos como La Camisa Negra. Y más reciente, en la última década, la música latina no solo conquistó, sino que transformó la industria musical. Romeo Santos, el rey de la bachata, llevó un ritmo dominicano hasta estados en todo el mundo.
J Balvin convirtió el reggaetón en tendencia global, mientras Bad Bunny rompió barreras de género, estilo y lenguaje, redefiniendo la cultura pop. Y desde España, Rosalía reinventó el flamenco con sonidos urbanos y experimentales. En conclusión, del pasado al presente, la música latina sigue marcando el pulso de nuestra cultura. Hoy seguimos bailando al ritmo que nos dejaron y siguen a dejar, porque la música latina nunca se detiene. Y ahora para un breve descanso. Hagamos mosaicos. ¿Te gustan los dulces? Porque me encantan un dulcito. Hice 3 leches en honor al mes de la Herencia Hispana, así que ven y aprende a hacerlo conmigo. Buenos Dias Boone. This morning we're gonna make some 3 leches. Let's do it. Get you some bowls. We are gonna start by mixing our dry ingredients. So this is gonna be flour, some baking powder, and some salt. Also, as you do this, make sure to set your oven to 350. You're gonna add your cup of flour in, then 1.5 teaspoons of baking powder. Gonna add 1 teaspoon and your half. Once you got your flour and your baking powder in a bowl, you're gonna just add a 1/4 teaspoon of salt.
get her in there. All right, we're gonna put this to the side now and work on our sugar mixture. So get another bowl, and then you're gonna wanna do 3/4 cup of sugar, and then you're gonna take your eggs and you're gonna separate them. So you have your sugar here, and then you have your egg yolks that are separated from the whites, and you're gonna add them into the sugar. So you're gonna wanna beat this till it's like a pale yellow. Then you're gonna add 1/3 cup of milk. Vanilla extract, and a 1/2 teaspoon of that. You are gonna pour that into your dry ingredient mixture, and then you're just gonna slowly mix that in. The rest of this mixture in. Now we're gonna put this to the side. So we're gonna take your egg whites and put it into a bowl. And then you are going to beat them on high speed with an electric mixer. So what you're gonna do is you're gonna add your egg whites to your batter and then like slowly fold it in. Okay, so once you get those egg whites folded in, you are gonna want to put your cake batter into a greased pan. All right, and I'll see you guys in about 25 to 35 minutes. Okay, so once your cake is done, you're gonna wanna combine your 3 milks, which is what makes it tres leches. So what you need to do is add some evaporated milk, pour that in here, in the bowl, and then some condensed milk. Last thing you're gonna add is your milk, and you only need a 1/3 cup. And then we're gonna mix this up. I'm gonna poke the cake now. And then now you're gonna add your mixture, your milk mixture to the cake. Slowly. We're gonna cover it, put it in the fridge, and leave it overnight. All right, we're gonna let that cake soak overnight, and I will see you guys tomorrow. Okay, it's the next day, and we are gonna make a whipped topping for the tres leches. So let's get started on that. All right, so you're just gonna need some heavy whipping cream, and we're gonna do a cup of this. All right, and then we're gonna add in 2 tablespoons of powdered sugar to the heavy whipping cream. So here's the first tablespoon. Here's the second. 1/2 teaspoon of vanilla. And the last step is to add a little bit of cinnamon on top once you got everything smoothed out. All right, now that this is done, we're gonna pop this in the fridge, and then later tonight, the team is gonna try it and give their review. Muchas gracias por ver el episodio de hoy y feliz mes de la Herencia Hispana. Adiós. Lock in. I gotta send a text real quick too. My bad, my bad. Last egg. Oh. Calm down, calm down. You're doing too much.